El sol cayó sin piedad esa tarde de verano, sus rayos se filtraron a través de las delgadas cortinas de la sala de estar de Mara, proyectando sombras largas y perezosas por el suelo. El aire era espeso, cargado de calor, reflejando la tensión que se había convertido en una constante en el matrimonio de Mara con Isen. Su hogar, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla, con cada habitación resonando con enfrentamientos silenciosos y agravios tácitos. Mara se movía por la habitación, sus movimientos deliberados, mientras trataba de restaurar una apariencia de orden en el caos que se había convertido en su vida cotidiana. El sonido de abrir la puerta rompió el silencio sofocante, lo que hizo que se sobresaltara y se volviera hacia la entrada. Diane y Harold, los padres de Isen, estaban parados en la puerta, su presencia tan intrusiva como siempre. No tocaron, nunca lo hicieron. Era como si pensaran en la casa de Mara como una extensión de la suya propia, sin tener en cuenta su necesidad de privacidad. Dios mío, Mara, ¿no puedes mantener una casa más limpia? La voz de Diane era aguda, mezclada con una desaprobación que Mara había llegado a temer. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la habitación, encontrando fallas en todo lo que tocaban. El corazón de Mara se hundió. Había estado limpiando toda la mañana, tratando de hacer que la casa estuviera presentable, sabiendo que los padres de Isen probablemente la visitarían. Sin embargo, nunca fue suficiente. Antes de que pudiera reunir una respuesta, Isen irrumpió en la habitación, su rostro se iluminó al ver a sus padres, un marcado contraste con la tensión que se tensaba alrededor del pecho de Mara. «Isen, cariño», exclamó Diane, su tono cambió instantáneamente mientras envolvía a su hijo en un abrazo. «Isen, tenemos que hablar de esto», dijo Mara, con voz firme pero respetuosa. Miró a Isen, esperando encontrar un aliado, pero su expresión era ilegible. «¿Qué pasa, Mara?» El tono de Isen era cauteloso, un toque de actitud defensiva se colaba. «Son tus padres, Isen. No pueden simplemente irrumpir cuando les plazca. Necesitamos nuestra privacidad», explicó Mara, tratando de mantener la voz firme a pesar de la creciente ansiedad. El rostro de Isen se oscureció, su comportamiento afable se disolvió en algo que Mara había aprendido a temer. «¿Cómo te atreves a hablar así con mis padres, Mara? Son bienvenidos aquí en cualquier momento. Esta es tanto su casa como la nuestra». Diane y Harold observaron el intercambio, sonriendo engreídos jugando en sus labios, como si disfrutaran de la discordia que habían sembrado. Mara sintió una oleada de ira, pero rápidamente se vio ensombrecida por una sensación de impotencia. Esta fue una escena familiar, una en la que sus sentimientos y necesidades fueron constantemente marginados. La discusión se intensificó rápidamente, las palabras de Isen se volvieron más duras, su postura más agresiva. Mara se mantuvo firme, insistiendo en el respeto y los límites, pero estaba claro que Isen no estaba escuchando. En un momento de ira acalorada, la mano de Isen se conectó con la mejilla de Mara en una fuerte bofetada. El sonido resonó en las paredes, un duro recordatorio de lo lejos que se habían alejado del amor que una vez compartieron. «¿Por qué, Isen? ¿Por qué?» La voz de Mara era apenas un susurro, su mano tocaba su mejilla punzante, la incredulidad y el dolor se mezclaban en sus ojos. Isen pareció retroceder, su ira dio paso a la confusión, su mirada se apartó de los ojos llenos de lágrimas de Mara. La satisfacción de Diane y Harold era palpable, su silencio decía mucho. En ese momento, Mara sabía lo que tenía que hacer. El dolor físico no era nada comparado con darse cuenta de que su matrimonio, su hogar, su vida con Isen se habían convertido en una prisión. Con el corazón apesadumbrado, comenzó a empacar sus artículos esenciales, cada artículo un paso hacia un futuro que aún no podía ver, pero que sabía que debía buscar. La traición de Isen, su disposición a ponerse del lado de sus padres por ella, había hecho añicos cualquier esperanza a la que se había aferrado. Mientras cerraba la maleta, la determinación de Mara se solidificó. Esto no fue un final, sino un comienzo.
El comienzo de un viaje hacia la recuperación de su dignidad, su independencia y su vida. Echó un último vistazo al hogar que estaba dejando atrás, y parado allí, una figura empañada por el arrepentimiento y la pérdida, la victoria hueca de sus padres eclipsando las ruinas de su familia. Mara salió a la luz del sol, el calor ya no era opresivo sino un abrazo de bienvenida, una señal del nuevo camino en el que valientemente se estaba embarcando. El mundo exterior pareció contener la respiración cuando Mara salió de la casa, su maleta era un testimonio pequeño pero significativo de su decisión. El aire se sentía diferente, cargado con el potencial de nuevos comienzos y el dolor de los finales. La mente de Mara latía con pensamientos y emociones, una tormenta tumultuosa que reflejaba el caos de las últimas horas. Su teléfono sonaba incesantemente en su bolsillo, mensajes y llamadas de Isen intentando perforar la burbuja de determinación que se había envuelto a sí misma. No podía soportar mirar, no ahora. Cada paso que daba fuera de su hogar compartido era un paso hacia la recuperación de sí misma, un paso hacia un futuro sin las sombras de la dominación y la falta de respeto. Al encontrarse en la estación de autobuses, Mara se sentó en un banco, con la maleta a su lado sirviendo como barrera entre ella y el mundo. Veía a la gente ir y venir, cada una absorta en sus propias historias, ajena al punto de inflexión que era el suyo. Fue aquí, en medio de las convenidas, donde la realidad de su situación comenzó a hundirse. No puedo creer que realmente esté haciendo esto, murmuró Mara para sí misma, su voz era una mezcla de miedo y determinación. Estás haciendo lo correcto, respondió una voz suave. Sorprendida, Mara se volvió y encontró a una anciana sentada a su lado, con los ojos amables y comprensivos. Lo siento, no me di cuenta de que estaba hablando en voz alta, dijo Mara, con un toque de vergüenza en su voz. Está bien, querida. A veces, la vida nos empuja a tomar decisiones difíciles. Pero es en estas elecciones donde encontramos nuestra fuerza, dijo la mujer, con la mirada firme y reconfortante. Mara sintió una oleada de gratitud por las palabras de este extraño. Es justo, nunca imaginé que mi vida daría este giro. Pensé que se suponía que el amor lo conquistaría todo. El amor es algo poderoso, pero debe basarse en el respeto. Cuando falta eso, el amor no puede florecer. Eres valiente por dar este paso, respondió la mujer, con la voz impregnada de una sabiduría que hablaba de experiencias vividas. Mara reflexionó sobre las palabras de la mujer, encontrando una pizca de paz en la confusión que se había convertido en su corazón. Llegó el autobús, sus puertas se abrieron con un silbido, una llamada al próximo capítulo de su vida. De pie, Mara respiró hondo, su decisión se solidificó con cada segundo que pasaba. Gracias, le dijo a la mujer, con la voz más fuerte ahora. Gracias por recordarme que merezco respeto. La mujer sonrió, un gesto que parecía transmitir una multitud de historias tácitas. Continúa, querida. Tu nueva vida te espera. Con un gesto de asentimiento, Mara subió al autobús con su maleta a cuestas. Encontró un asiento junto a la ventana, el mundo exterior borroso cuando el autobús comenzó su viaje. La imagen de Isen rondaba sus pensamientos, su voz era un susurro en su mente suplicando por otra oportunidad. Pero Mara sabía mejor ahora. La bofetada, el desprecio por sus sentimientos, los años de doblegarse a la voluntad de los demás, todo cristalizó en una determinación que fortaleció su corazón contra el dolor. A medida que el autobús avanzaba por las calles, Mara se permitió imaginar un futuro en el que fuera libre, en el que su voz importara, en el que pudiera vivir sin temor a verse ensombrecida por los deseos de otra persona. Era un futuro incierto e inexplorado, pero le tocaba a ella darle forma. El teléfono de Mara volvió a sonar, un recordatorio de los lazos que estaba rompiendo. Con una respiración profunda, lo apagó, el silencio que siguió fue un bálsamo para su alma cansada. El camino por delante era desalentador, lleno de incógnitas y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Mara sintió una chispa de esperanza, la creencia de que podía, y lo haría, reconstruir su vida en sus propios términos.
El viaje en autobús se convirtió en una metáfora de su propio camino hacia la recuperación, cada kilómetro a un paso de su pasado y hacia un nuevo horizonte. La puesta de sol pintó el cielo en tonos anaranjados y morados, un hermoso final para un día marcado por finales y comienzos. Mara observó los colores cambiantes, su corazón más claro de lo que había estado en años, listo para lo que se avecinaba. Los primeros días de Mara después de irse fueron una confusión de emociones y acciones. Encontrar un lugar temporal para quedarse fue su desafío inicial, seguido de la abrumadora tarea de iniciar procedimientos legales para un divorcio. La realidad de su situación golpeó duramente mientras se sentaba en la oficina austera e impersonal de un abogado de divorcios, con las paredes llenas de libros de leyes y certificados. Entiendo que este es un momento difícil para usted, señora Thompson, comenzó el abogado, el señor Harris, con un tono profesional pero empático. Pero has tomado la decisión correcta viniendo aquí. Repasaremos todo paso a paso. Mara asintió con la cabeza, con las manos juntas firmemente en el regazo. Nunca pensé que estaría aquí, ¿sabes? Pero después de lo que pasó, no puedo volver. Por supuesto, respondió el señor Harris, sacando algunos formularios. Ahora, comencemos con los detalles de su matrimonio. ¿Y mencionaste un incidente de violencia? Sí, dijo Mara, su voz apenas por encima de un susurro. El recuerdo de la bofetada de Isen, la conmoción y el dolor de la misma, aún estaba fresco. Él me golpeó. Esa fue la gota que colmó el vaso. Lamento mucho que haya tenido que experimentar eso, señora Thompson. Es importante que documentemos todo. Fortalecerá su caso, explicó el señor Harris, con su bolígrafo sobre el papeleo. Mientras Mara relataba los detalles de su matrimonio, los buenos tiempos eclipsados por los malos, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Fue doloroso admitir los fracasos, los compromisos y el punto de quiebre final, pero también fue liberador decir su verdad. El proceso de solicitar el divorcio fue más complejo y emocionalmente agotador de lo que Mara había anticipado. Hubo momentos de duda, de miedo por el futuro, pero con cada formulario legal completado, cada paso dado, Mara sintió una creciente sensación de empoderamiento. Su nueva determinación se puso a prueba cuando se encontró con Isen por primera vez desde que se fue. Fue afuera del juzgado, una reunión casual que ninguno de los dos había planeado. Isen parecía agotado, sus ojos buscando en el rostro de Mara cualquier señal del amor que una vez los unió. Mara, por favor, ¿podemos hablar? La voz de Isen era ronca, llena de arrepentimiento. No queda nada más que decir, Isen. Hiciste tu elección, respondió Mara, con la voz firme a pesar de la confusión dentro de ella. Sé que lo arruiné, pero te extraño. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Isen suplicó, acercándose. Mara dio un paso atrás, endureciendo su resolución. Es demasiado tarde para eso. Merecía algo mejor, Isen. Merezco respeto. El rostro de Isen se arrugó ante sus palabras, una mezcla de comprensión y desesperación. Lo siento, Mara. En verdad, lo soy. Cuando Mara se alejó, dejando a Isen solo, sintió que le quitaban un peso de los hombros. El encuentro había sido doloroso pero necesario. Fue una confirmación de su decisión, una reafirmación de su necesidad de buscar una vida mejor y más saludable. En las semanas siguientes, Mara encontró apoyo en lugares inesperados. Amigos, viejos y nuevos, se unieron a su alrededor, ofreciéndole consuelo y aliento. Su historia resonó en muchos, su coraje para enfrentar sus miedos y defenderse inspiró a otros. Una noche, mientras tomaba un café con una amiga a la que no había visto en años, Mara se encontró compartiendo su viaje. Ha sido duro, Ana. Pero me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba. Ana sonrió, apretando la mano de Mara. Lo eres, Mara. Y no estás solo. Recuerda eso. Mara asintió, sintiendo un sentido de comunidad y pertenencia que no había sentido en mucho tiempo.
El camino por delante aún era incierto, lleno de desafíos y ajustes, pero Mara ya no tenía miedo. Había enfrentado su momento más oscuro y emergió con un nuevo sentido de autoestima y determinación. La decisión de divorciarse, una vez cargada de miedo y dudas, se había convertido en una fuente de fortaleza. Mara entendió que si bien el camino hacia la curación y la independencia sería largo, estaba en el camino correcto. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecimiento y felicidad. Mientras yacía en la cama esa noche, Mara reflexionó sobre su viaje. El dolor del pasado seguía ahí, una sombra que quizás nunca se desvaneciera por completo, pero también sentía esperanza por el futuro. Había dado los primeros pasos hacia una vida en la que era autora de su propia historia, una vida definida no por otros, sino por sus propias elecciones, sus propios sueños y su propio valor. El viaje de Mara para reconstruir su vida se desarrollaba cada día que pasaba, un testimonio de su resiliencia y la fuerza inesperada que encontró dentro de sí misma. Los primeros días después de solicitar el divorcio estuvieron marcados por una mezcla de emociones, alivio, miedo y una sensación de liberación. Mientras navegaba por esta nueva fase, Mara se centró en sentar las bases de su independencia, un proceso desalentador y empoderador. Conseguir un trabajo era su primera prioridad. Mara pasó horas puliendo su currículum, con las manos temblando ligeramente mientras hacía clic en enviar en una solicitud tras otra. La espera fue la parte más difícil, cada día se extendía con anticipación y ansiedad. Finalmente, llegó un rayo de esperanza en forma de correo electrónico, invitándola a una entrevista en una librería local, un lugar que siempre había amado. Mientras Mara se preparaba para la entrevista, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Los libros siempre habían sido su santuario, y la perspectiva de trabajar entre ellos se sentía como un paso hacia encontrarse a sí misma de nuevo. Llegó el día de la entrevista y Mara se encontró sentada frente a la dueña de la librería, una mujer de buen corazón llamada Clara. La cálida sonrisa de Clara calmó los nervios de Mara mientras discutían sobre el puesto y el amor de Mara por la literatura. Siempre he creído que los libros tienen el poder de sanar, de transportarnos a mundos diferentes, compartió Mara, su pasión evidente en su voz. Clara asintió, sus ojos reflejaban comprensión. Ese es exactamente el tipo de perspectiva que valoramos aquí. Nuestra librería no se trata solo de vender libros, se trata de crear una comunidad, un lugar donde las personas puedan encontrar consuelo e inspiración. Mara salió de la entrevista sintiéndose esperanzada, una sensación que había estado ausente durante demasiado tiempo. Cuando llegó la llamada ofreciéndole el trabajo, lágrimas de alegría y alivio corrieron por su rostro. Fue más que solo un empleo, fue un paso hacia la reconstrucción de su vida en sus propios términos. Con un trabajo asegurado, Mara centró su atención en encontrar un lugar para vivir. La búsqueda la llevó a un apartamento pequeño y acogedor que, aunque modesto, se sentía como el lienzo en blanco perfecto para su nuevo comienzo. A medida que desempacaba sus pertenencias, cada objeto que colocaba en su nuevo espacio se sentía como reclamar una parte de su identidad. Una noche, mientras Mara organizaba sus libros en un estante, un golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió y encontró a su vecina, una joven llamada Lena, parada allí con una sonrisa de bienvenida y un pastel casero en sus manos. Escuché que teníamos una nueva vecina y pensé en pasar y presentarme, dijo Lena, su gesto de amabilidad conmovió profundamente a Mara. Gracias, eso es muy considerado de tu parte, respondió Mara, sorprendida por la calidez de la bienvenida. Soy Mara. Es un placer conocerte. Mientras conversaban, Mara se enteró de que Lena era una artista que trabajaba desde su apartamento. Descubrieron intereses compartidos y el comportamiento abierto y amistoso de Lena hizo que Mara sintiera una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Sabes, hay una pequeña comunidad de nosotros aquí, artistas, escritores, personas que aman la creatividad. Deberías unirte a nosotros para nuestras reuniones semanales, sugirió Lena, extendiendo su invitación a la promesa de amistad y conexión. Me encantaría eso,
dijo Mara, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. La perspectiva de formar parte de una comunidad, de forjar nuevas amistades, la llenaba de esperanza. En las semanas siguientes, Mara se sumergió en su nuevo trabajo, encontrando alegría en las simples tareas de organizar libros, recomendar títulos a los clientes y convertirse en parte de la unida familia de la librería. Las reuniones semanales con Lena y los otros vecinos se convirtieron en una parte preciada de su rutina, un recordatorio de que no estaba sola en su viaje. A través de estas conexiones, Mara encontró no solo amistad sino también inspiración. Comenzó a escribir de nuevo, sus pensamientos y experiencias se derramaron en la página, una liberación catártica que la ayudó a procesar su pasado y visualizar su futuro. Una noche, mientras compartía una de sus piezas en una reunión, Lena se inclinó y susurró: «Tus palabras son poderosas, Mara. Tienes un don». El corazón de Mara se hinchó de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, comprendida y valorada, no por quien era en relación con otra persona, sino por ella misma. Reconstruir su vida no estuvo exento de desafíos, pero Mara se acercó cada día con una nueva determinación. Había descubierto una resiliencia dentro de sí misma, una fuerza forjada en el fuego de sus luchas pasadas. Mientras se acostaba en la cama todas las noches, con el suave resplandor de las farolas filtrándose por la ventana, Mara sentía una profunda sensación de paz. Su viaje estaba lejos de terminar, pero había dado los primeros pasos cruciales para crear una vida llena de propósito, creatividad y comunidad. Mara no solo había sobrevivido, estaba comenzando a prosperar, su espíritu renació de las cenizas de su vida anterior. A medida que Mara se embarcaba en su nueva vida, las repercusiones de su partida comenzaron a desarrollarse dentro de las paredes del hogar que había dejado atrás. Isen, una vez animado por el apoyo inquebrantable de sus padres, se encontró navegando por las consecuencias de sus acciones y las decisiones que habían llevado a la partida de Mara. La casa, una vez llena del ruido de la vida familiar, ahora resonaba con el silencio y el peso del arrepentimiento. Una noche, Isen se sentó frente a sus padres, Diane y Harold, en el comedor con poca luz. El ambiente estaba cargado de palabras tácitas y la tensión que se había convertido en una compañera constante desde que Mara se fue. Isen, necesitas recuperarla. Todo esto es solo un malentendido, dijo Diane, con su voz con el mismo tono autoritario que una vez dictó la dinámica de su familia. No es un malentendido, mamá. La lastimé, respondió Isen, su voz apenas por encima de un susurro, el peso de su reconocimiento presionándolo. Harold, que había estado en silencio, finalmente habló. Hijo, siempre hemos querido lo mejor para ti. Pero tal vez, quizás hemos estado demasiado involucrados. Isen levantó la vista, sorprendido por la admisión de su padre. Los defendía a los dos ante ella, siempre. Pero no estaba bien. Te elegí a ti por encima de mi esposa y de mí. La perdí por eso. La realización golpeó a Diane y Harold con la fuerza de un golpe físico. Su interferencia, que alguna vez se creyó que era lo mejor para Isen, había contribuido al desmoronamiento de su matrimonio. Isen, lo sentimos, balbuceó Diane, su confianza habitual sacudida. Nunca pretendimos que las cosas llegaran tan lejos. Lo sé, dijo Isen, una mezcla de perdón y tristeza en su tono. Pero ya es demasiado tarde. Ella se fue y no volverá. La conversación marcó un punto de inflexión para Isen y sus padres. La realización de su papel colectivo en la disolución de su matrimonio fue una píldora amarga de tragar. Isen comenzó a ver el alcance de su dependencia de la aprobación de sus padres y la forma en que había socavado su relación con Mara. En las semanas siguientes, los intentos de Isen de reconciliarse con Mara se encontraron con un rechazo rotundo. Ella había seguido adelante, su ausencia era un recordatorio constante de lo que él había perdido. El arrepentimiento de Isen se convirtió en la determinación de cambiar, de aprender de sus errores y de convertirse en una mejor persona, no para Mara, sino para él mismo.
La respuesta de la comunidad a la partida de Mara y las acciones de Isen agravaron aún más la sensación de pérdida y aislamiento que sintió Isen. Los amigos que alguna vez habían sido visitantes frecuentes de su hogar ahora mantenían clara su distancia, su desaprobación del comportamiento de Isen y la intromisión de sus padres. Un día, mientras Isen estaba sentado solo en el parque, un lugar que él y Mara habían visitado con frecuencia, un viejo amigo se le acercó. «Isen, ¿cómo estás aguantando?», preguntó el amigo, con genuina preocupación en su voz. «No muy bien, para ser honesto», admitió Isen, levantando la vista. «He estado pensando mucho, en todo. Sobre cómo traté a Mara, cómo dejé que mis padres dictaran gran parte de nuestras vidas. Es una lección difícil de aprender, hombre. Pero es bueno que ahora veas las cosas con más claridad», respondió el amigo, sentado a su lado. «Sí, ojalá me hubiera dado cuenta antes de que todo se desmoronara», dijo Isen, con una sensación de nostalgia en su voz. «A veces, tenemos que perder lo que amamos para comprender su verdadero valor. Pero lo que cuenta es lo que haces a continuación», aconsejó el amigo, ofreciéndole una palmada de apoyo en la espalda. Isen asintió, la verdad de las palabras de su amigo se hundió. El camino hacia la redención era largo e incierto, pero Isen sabía que tenía que tomarlo, no solo por Mara o sus padres, sino por él mismo. Tuvo que aprender a valerse por sí mismo, a tomar decisiones basadas en lo que era correcto, no en lo que se esperaba de él. Mientras Isen caminaba a casa ese día, el vacío de la casa parecía menos desalentador. Estaba empezando a comprender que el viaje en el que se encontraba no se trataba solo de aceptar el final de su matrimonio, sino de descubrir quién era sin la influencia de sus padres o la presencia de Mara. Fue un viaje de autodescubrimiento, uno que estaba dolorosamente atrasado pero necesario para su crecimiento. La caída de la casa de Isen no fue solo una consecuencia de sus acciones y la interferencia de sus padres, fue un colapso necesario que allanó el camino para la reconstrucción, el cambio y un futuro en el que Isen pudiera encontrar la felicidad y la realización en sus propios términos. Habían pasado meses desde que Mara había tomado la decisión de dejar a Isen, cada día un paso en el camino del autodescubrimiento y la reconstrucción. Se había convertido en un símbolo de fortaleza y resiliencia, y su historia resonó en muchos que habían enfrentado pruebas similares. El viaje de Mara la había transformado en un faro de esperanza para aquellos que luchaban por encontrar la salida de la oscuridad. Mientras Mara se sentaba en el acogedor rincón de su café favorito, con la charla y el tintineo de las tazas formando un telón de fondo de sus pensamientos, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Ella había comenzado a escribir, compartiendo sus experiencias en un blog que rápidamente había ganado seguidores. Sus palabras, crudas y honestas, tocaron los corazones de muchos, provocando conversaciones sobre el respeto, la autoestima y el coraje para exigir algo mejor. «No puedo creer cuánto ha cambiado mi vida», reflexionó Mara en voz alta, con los dedos en pausa sobre el teclado de su computadora portátil. «Es increíble, Mara. Te has convertido en una inspiración para muchos», respondió Lucy, su mejor amiga y confidente, sentada frente a ella con una cálida sonrisa. Mara negó con la cabeza asombrada. «Todo lo que hice fue tomar una decisión por mí mismo. Es extraño cómo eso puede extenderse y tocar a otros. Esa es la belleza de compartir tu historia. Les da a otros el coraje de hacer cambios en sus propias vidas», dijo Lucy, con los ojos brillando de orgullo. Su conversación fue interrumpida por una notificación en el teléfono de Mara. Había recibido un mensaje de una lectora de su blog, una mujer que había encontrado la fuerza para dejar una relación abusiva después de leer las publicaciones de Mara. «Escucha esto», dijo Mara, con la voz llena de emoción mientras leía el mensaje en voz alta. «Ella dice que le salvé la vida. Que mi historia le dio el coraje para irse y comenzar de nuevo». Lucy extendió la mano sobre la mesa, apretando la mano de Mara. «¿Ves? Estás haciendo mucho bien, Mara. Tu historia es una luz en la oscuridad para muchos». Mara sintió una oleada de gratitud y propósito.
cuando comenzó a escribir, fue como una forma de terapia, una forma de procesar su dolor y recuperar su narrativa. Ella no había anticipado el impacto que sus palabras podrían tener en los demás. La puerta del café se abrió, admitiendo una brisa fresca y una mujer que dudó en la entrada, escaneando la habitación hasta que sus ojos se posaron en Mara. Reconociéndola por las fotos del blog, la mujer se acercó a su mesa con una sonrisa nerviosa en el rostro. ¿Eres Mara? Y he estado leyendo tu blog. Eso me ayudó a tomar algunas decisiones realmente difíciles, dijo la mujer, con la voz ligeramente temblorosa. Mara se puso de pie, con el corazón hinchado de compasión por la mujer que tenía delante. Sí, soy Mara. Estoy tan contenta de que te hayas comunicado. Por favor, siéntate y cuéntame tu historia. Mientras hablaban, Mara escuchó atentamente, ofreciéndoles apoyo y comprensión. Fue un recordatorio profundo del impacto que su propio viaje tuvo en los demás, el efecto dominó de su decisión de dejar un matrimonio tóxico y abogar por el respeto propio y la felicidad. El blog de Mara continuó creciendo, convirtiéndose en una plataforma para compartir historias de coraje y transformación. Organizó reuniones, creando una comunidad de apoyo y empoderamiento. Su mensaje fue claro: no estás sola y mereces una vida llena de respeto y amor. Mientras Mara yacía en la cama esa noche, con los mensajes de gratitud y las historias de cambio de sus lectores recorriendo su mente, sintió una profunda sensación de satisfacción. Su viaje había cerrado el círculo, de un lugar de dolor y aislamiento a uno de conexión e impacto. El legado de Mara no fue solo escapar de un mal matrimonio, sino usar su experiencia para iluminar el camino de otros. Se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que la acción más fuerte a veces es irse, reconstruir y prosperar en los propios términos. Su historia, un solo hilo en el tapiz de la experiencia humana, se había convertido en una luz guía, inspirando a otros a buscar lo mejor, a exigir respeto y amor en sus propios términos. En la tranquilidad de la noche, Mara se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de un viaje más grande, uno en el que podía usar su voz para lograr un cambio, empoderar y sanar. Cerró los ojos, una sonrisa jugando en sus labios, lista para lo que viniera después.